Estábamos hoy hablando sobre cómo las mujeres han sido víctimas de poner siempre el cuerpo, ¿no? Desde cómo averiguar un embarazo cuando todavía no se tenían las ecografías, ni podías mear en un tarrito saber si estabas embarazada. Desde épocas inmemoriales, la mujer ha sido tratada como menos que el hombre. Algunos datan el año 400 antes de Cristo, cuando las leyes de Bizancio establecían que el marido era un dios. ¿Ok? El marido un dios al que la mujer debía adorar. Sos todo, mi amor. Esto todavía algunos boludos creen que es así. Creen. Ella ocupaba un lugar tan insignificante que ni siquiera podía recibir herencia o beneficio alguno. Niente di niente. En la India, los testimonios más antiguos aseguran que si la mujer enviudaba, era quemada viva junto al cadáver del esposo con una ceremonia llamada sati, acto que quedaba incluido dentro de las obligaciones como esposa. Si vos te casabas, te morías con tu sabiendo marido, que si tu marido moría primero, a vos te iban a quemar viva en esa pira que se hace y que se manda al mar. Morías quemada viva. Además, la mujer infecunda, aquella que no podía tener hijos, era repudiada, al igual que la que gestaba solo hijas. No queremos nenas. Herederos queremos. Y en las comunidades de Irán y de Etiopía, el nacimiento de una mujer era una deshonra, siendo incluso este vocablo sinónimo de bajeza, debilidad y desgracia. En Grecia, cuando la pareja era acusada de cometer un delito, la pena solo se imponía a la mujer. El hombre podía hacer todo lo infiel que quisiera. En Roma, el pater familia tenía la autoridad sobre todas las personas con quienes convivía. Sobre la mujer específicamente tenía la manus como poder, dice acá, por considerarla inferior, y podía venderla, castigarla o matarla según sus deseos. Esto del pater familia sigue existiendo en muchos lugares en Italia, ¿eh? Y en Italia y en el mundo y en Latinoamérica y en la Argentina, el hombre que decide sobre toda la familia, sobre lo que hacen las hijas, la mujer, los hijos, todos. La mujer que se casara sin emanus, ese manus que decía ese poder del hombre, no tenía parentesco civil ni con el marido ni con los hijos, y la mujer nunca llegaba a tener la patria potestad sobre los hijos en la familia agnatasia romana. Estamos hablando de palabras que ni siquiera sé qué significan. La situación legal de la mujer, según las normas islámicas, es sumamente discriminatoria. La mujer, a partir del casamiento, adquiere la condición de propiedad privada del marido. Escucharon bien, propiedad privada del marido. El Corán estipula como deber del hombre pegarle a la esposa rebelde, así como el encierro perpetuo de las infieles en la casa. El castigo corporal no está limitado, es legítima facultad masculina sobre su cónyuge, de modo que se exonera de responsabilidad penal al esposo cuya mujer falleciere como resultado de una golpiza con fines educativos. En Europa, específicamente en Burdeos, en Francia, en 1359, se estableció por costumbre que cuando un hombre mataba a su esposa en un exceso de cólera, siempre que se confesara arrepentido mediante juramento, no era castigado. Estamos hablando del 1300. Estamos hablando de qué lugar ha ocupado la mujer a lo largo de la historia. En general, la mujer en la antigüedad estaba supeditada al marido. Este podía llegar en el ejercicio de su dominio, incluso a castigarla corporalmente. Así de arbitrarias y desenfrenadas eran las normas arcaicas, en las que la violencia contra la mujer era tan común y usual como el matrimonio, y resultaba pues un efecto de este último, del matrimonio, la supeditación total de las féminas respecto a los hombres, rasgos propios de la cultura patriarcal, que tiene raíces muy profundas, y las leyes están hechas por los hombres y han querido seguir teniendo ese poder sobre las mujeres a lo largo de la historia. La Edad Media no trajo diferencias sustanciales. Los nobles golpeaban a sus esposas con la misma regularidad que a sus sirvientes. Esta práctica llegó a ser controlada en Inglaterra denominándose regla del dedo pulgar, referida al derecho del esposo a golpear a su pareja con una vara no más gruesa que el dedo pulgar para someterla a su obediencia, tratando así de que los daños ocasionados no llevaran al fallecimiento de la víctima. Ya cambiamos en la Edad Media, no estamos como en el 1300 o el 1200, donde si se moría en tus manos, se moría en tus manos. Matarla no. Matarla Dale no. un correctivo.
La mujer podía ser utilizada como instrumento de paz a través de matrimonios entre estados. Si vos querías la paz entre otro estado, bueno, la mandabas a tu hija a casarse con el otro príncipe del otro lugar, para que no importa el amor. Decisión que se tomaba sin tener en cuenta, obviamente, la opinión de la desposada. De los siglos XIII al siglo XIV no existieron diferencias relevantes en el trato a la mujer. Un ejemplo que lo evidencia sucedió en la ciudad de Nueva York en 1825, donde en un caso judicial consta la agresión recibida con un cuchillo y fractura de brazo de una mujer a manos de su esposo. El tribunal no concedió el divorcio por considerar honesta y razonable la actuación masculina. Cuchillo, fractura de brazo, ¿ok? ¿Entendemos? Año 1825. En tanto, él tenía el propósito de ayudar y enseñar a su esposa para que no cometiera más errores. No es hasta fines del siglo XIX, Es hasta fines del siglo XIX que se dicta en los Estados Unidos, o sea que de los siglos XIII al siglo XIX no hubo gran cambio. Todo siguió exactamente igual. Hasta fines, en el siglo XIX, se dicta en los Estados Unidos, en el estado de Maryland, en 1882, la primera ley para castigar el maltrato conyugal. En la misma se imponían como pena 40 latigazos o 1 año de privación de libertad al victimario por los abusos cometidos. Pero después de sancionado el primer caso, inexplicablemente cesó la comisión de este delito, o por lo menos su denuncia, siendo derogada esta ley en 1953. En Inglaterra, en 1889, se logró abolir como norma el derecho del marido a castigar a su cónyuge. Situación esta que desafortunadamente en la actualidad no opera, ya que 1 de cada 7 esposas es violada por su pareja y más del 50% de las agresiones contra las mujeres son cometidas por hombres con las que éstas mantienen o han mantenido una relación amorosa. Aún en el siglo XX se aprobaron leyes como el decreto ley aprobado por Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, Irán e Irak, firmado en 1990, donde se permite, y lo vamos a tener que escuchar claramente, asesinar a las mujeres de la familia si incurren en adulterio o deshonra, para lo cual es posible apedrearlas hasta la muerte. Datos como estos son los que demuestran que en el curso de la vida de la humanidad ningunos derechos han sido pisoteados tanto como los derechos de las mujeres. Esta situación lamentablemente no ha llegado a su fin. En la actualidad las cifras reales del problema no se conocen en su totalidad, pues muchas mujeres no denuncian tales hechos, pero las informaciones existentes son indicadores de preocupación, como el caso del continente americano, en el que Costa Rica tiene 1 de cada 2 mujeres siendo víctima de agresión por parte de su pareja. En Puerto Rico, el 50% de las mujeres víctimas de homicidios o asesinatos mueren en manos de sus ex esposos o esposos actuales. En México, el 61% de las amas de casa son golpeadas por su pareja, mientras que en Argentina esto ocurre en 1 de cada 4 mujeres. En Chile, a un 80% de las mujeres, y en Ecuador, a un 68% aproximadamente. En otros países, de igual modo, las cifras son alarmantes. En Colombia, 1 de cada 3 mujeres es objeto de malos tratos emocionales o verbales por parte del hombre. En Canadá, el 62% de las mujeres asesinadas en el año 97 fue víctima de violencia por parte de su pareja. Así, por ejemplo, en los Estados Unidos, la golpiza es la mayor causa de heridas en las mujeres, más frecuente que los accidentes, asaltos y violaciones conjuntamente. En un año, 6 millones de norteamericanas son golpeadas por sus esposos o amantes y 4.000 de ellas son asesinadas. Los otros continentes del planeta no son ajenos a esta situación, sino que la manifiestan con similares rasgos en sus porcentajes. Francia tiene el 95% de las víctimas de violencia entre las mujeres, y de ellas el 51% fueron agredidas por sus maridos. En Pakistán el 99% de las amas de casas y el 77% de las mujeres asalariadas son golpeadas por su pareja. Las estadísticas policiales en Australia muestran un 47% de feminicidios, y en España, en 1997 estamos hablando, ¿no? La cifra de delitos presentada fue de 4.343 agresiones contra la mujer, datos que en este último país denotan preocupación si analizamos los más recientes. En las últimas 2 décadas, la violencia ha tenido un incremento sustancial en diversas latitudes. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el año 2000, 1 de cada 5 mujeres en el mundo fue objeto de violencia en alguna etapa de su vida. Las noticias más recientes de la violencia de género informan que esta causa más muertes e incapacidades entre las mujeres de 15 a 45 años que el cáncer, la malaria, los accidentes de tráfico e incluso que la guerra.
En Estados Unidos, América Latina y el Caribe, el maltrato constituye la causa principal de daño físico a mujeres entre las edades de 15 a 44 años. En países como Bangladesh se continúan recibiendo informes de mujeres golpeadas hasta la muerte o estranguladas por no cumplir las exigencias de su esposo en cuanto a la dote, siendo incluso objeto de ataques con ácidos, y en otras como la India todavía se practica la mutilación genital femenina. La ablación se llama, según otras fuentes consultadas. Estas cifras impresionantes evidencian la situación degradante en la que se encuentran las mujeres víctimas de la violencia de género, cifras que, de citarse todas, resultarían interminables. Lo cierto es que a las diferencias, subordinaciones e inequidades de géneros son conceptos que han sido construidos socialmente como resultado de un sistema ecuménico de relaciones sociales de dominación masculina, o sea, el patriarcado, que por muchos esfuerzos encaminados a minimizarlo, aún de él perduran efectos colaterales como el peso cultural machista y las relaciones violentas sobre la mujer, que son hoy rezagos que persisten por sobre media humanidad. Media humanidad de las mujeres recibe todavía maltrato de parte de los hombres. A modo de conclusión, podemos señalar que la violencia de género es uno de los efectos colaterales del sistema patriarcal y androcéntrico en el que hemos nacido mujeres y hombres. Los rasgos esenciales de la violencia de género son su carácter sociocultural, multifacético, pluricausal, cíclico, asimétrico y antijurídico, debiendo ser necesariamente tratada sobre un enfoque multidisciplinario. Debemos sistematizar el tratamiento del fenómeno violencia de género desde el estudio multidisciplinario, o sea, psicológico, sociológico, antropológico, sociocultural. O sea, es un largo camino a recorrer, porque esto recién empieza, este cambio recién empieza y será un largo camino, muchachos.